¿Y cómo reaccionó su cuerpo con estas melodías? ¿Alguna vez se ha preguntado qué pasa en su cerebro cuando escucha música, especialmente el reggaetón? Un estudio recientemente publicado en la revista Neuroscience quiso averiguarlo. Los científicos estudiaron la reacción de algunas partes del cerebro al escuchar música clásica, electrónica, folk y reggaetón. El estudio fue realizado por investigadores en las Islas Canarias en España y sus conclusiones han llamado bastante la atención y por eso buscamos a uno de sus autores. Él es el doctor Jesús Martín Fernández, neurocirujano y compositor de este estudio y además su tesis doctoral hace esta precisamente investigación. Doctor, buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Jennifer? Gracias a ti. A ver, ¿cuál es la principal conclusión del estudio? Porque la he visto en todos los países y en todos los diarios llamando bastante la atención. Sí, lo cierto es que se ha viralizado, no lo esperábamos. Hay varias conclusiones. La principal puede ser que lo que hemos visto es que el reggaetón activa mucho más que el resto de los estilos las áreas que hemos estudiado, que son principalmente las áreas encargadas de procesar los sonidos y las áreas encargadas de procesar los movimientos. Y además, una zona concreta que nos ha llamado bastante la atención y que probablemente sea la conclusión más interesante, que es la activación de los ganglios basales, que es una zona bastante profunda de nuestro cerebro y primitiva, que está involucrado en algunas enfermedades como el Parkinson. ¿Y estas zonas no son activadas de la misma manera, con la misma intensidad, por ejemplo, con la música clásica, que también fue estudiada por ustedes? No, realmente la música clásica mostró mayoritariamente una actividad en las áreas auditivas, en el lóbulo temporal, pero no mostró activación en las áreas relacionadas con el movimiento ni en los ganglios basales. También es cierto que hemos hecho el estudio en personas sin formación musical y dado que la música clásica es más compleja, con una variedad tímbrica enorme, probablemente esto influye en los resultados. A ver, doctor, yo soy colombiana y la mayoría de nuestra audiencia es latina, así que seguramente sabrán de lo que les voy a hablar. A mí desde pequeñita me enseñaron que, por ejemplo, los bajos, los tambores y eso le movían a uno las caderas, entonces uno empieza a mover las caderas, que el violín, por ejemplo, le estimula un poco más el corazón. ¿Cuál es la diferencia, cuál es el plus de esta investigación que ustedes están dando a conocer en este momento? Bueno, respecto a lo primero, sí que pensamos que los ritmos primitivos tienen una influencia en el cerebro, ¿no? Biológicamente hablando. Es que son cosas diferentes. Lo que nos llamó la atención es que la música electrónica también tiene un ritmo bastante marcado, como sabemos, pero la activación no fue la misma. Yo creo que el hallazgo principal de este estudio es que es el primero en el que se hace con resonancia magnética funcional, pues, se comparan varios estilos y se compara pues cosas tan diferentes como el reggaetón y la música clásica. Entonces, haber encontrado una activación en áreas relacionadas con el movimiento y en los ganglios basales, que es una zona que se hipoactiva progresivamente en enfermedades degenerativas como el Parkinson, nos abren la puerta a seguir investigando esto probablemente en personas que padecen la enfermedad y ver si esta activación la conseguimos de la misma forma que en estos sujetos que hemos estudiado. En ese caso sí que sería interesante ver cómo se podría aplicar, pero hay que seguirlo estudiando. Eso le iba a preguntar, tenemos esta información, entonces cuando escuchamos reggaetón se nos activan algunas partes del cerebro más que otras, por ejemplo la auditiva y también el movimiento, y con eso se puede pensar tal vez en tratamientos, habrá que seguir investigando. Doctor, ¿cómo hicieron este estudio? ¿Cómo lo encontraron, estas conclusiones? Sí, bueno, todo comenzó, pues, quería hacer la tesis doctoral, llevo muchos años con el doctor Julio Plata, neurocirujano del Hospital Universitario de Canarias. Y bueno, él es el director de la tesis y me recomendó que hiciera algo relacionado con la música y el cerebro. Entonces fuimos dándole vueltas al tema y al final decidimos hacer esto. Básicamente el estudio lo que consiste en, hemos cogido una muestra de sujetos sanos y mientras escuchaban los clips musicales sin letra, les hacíamos una resonancia magnética funcional que después nos permitía ver qué áreas del cerebro se activaban. Entonces, nosotros lo vemos a través de un software con colores, de forma muy gráfica, cuáles son las diferencias entre un estilo y otro. ¿Y qué tan representativa fue la muestra? ¿Cuántas personas participaron en este estudio y cuánto duró toda la investigación? Sí, esto no es un ensayo clínico ni otro tipo de estudios en el que necesitas una muestra muy abundante para sacar conclusiones.
Lo bueno de la resonancia magnética funcional es que permite sacar conclusiones significativas sin que la muestra sea necesariamente grande. Nosotros en el estudio incluimos más pacientes, o sea, más sujetos, pero es verdad que finalmente lo publicamos con 28 sujetos, pero con bastante potencia estadística y con una significación suficiente como para sacar conclusiones. Perfecto. ¿Y por qué se quitó la letra de las canciones, doctor? Sí, porque generalmente en la literatura se ha estudiado la música de una forma más básica. Por ejemplo, qué áreas del cerebro se encargan de procesar el tono, la armonía, la melodía, pero no se habían hecho grandes estudios comparando los estilos musicales, que al final es como nosotros consumimos la música. Entonces, lo de la letra fue porque si nosotros ponemos la música con letra, cuando veamos la activación, no sabemos si eso es el procesamiento cerebral de la música o del lenguaje. Entonces, para intentar que los resultados fueran puramente por la música, lo que hicimos fue eliminar la letra de cada uno de los clips musicales. Ok, y dos preguntas para despedirlo. ¿Reaccionaron igual hombres y mujeres? Y esto tal vez nos hace entender por qué el reggaetón es tan pegajoso, por qué no se puede escuchar y por qué ha tenido tanto éxito en la industria. Perdón, ¿cuál era la primera pregunta, Jennifer? Si la reacción fue igual en hombres y en mujeres. Sí, no hubo diferencias significativas entre hombres y mujeres, ni entre los mayores y menores. No hubo diferencias, así como con el gusto musical diverso de la muestra de sujetos, no hubo diferencias significativas. Y sí, estos hallazgos nos hacen pensar que sí, que el reggaetón tiene algo que biológicamente al cerebro probablemente... Estos ganglios basales, además de modular el movimiento, se encargan de modular las respuestas de placer y recompensa, curiosamente. Entonces sí que hemos encontrado una razón anatómica y funcional de puede ser que por qué el reggaetón ha sido este fenómeno de comercialización masiva a día de hoy, al margen de las letras que no son... Sí. ¿Y va a seguir investigando sobre esos temas, doctor? Sí, ahora mismo seguimos con esta línea de investigación. Ha sido un gran aliento que Neuroscience haya decidido publicar nuestro paper. Estamos bastante contentos, todo el equipo, Cristian, Ibaya, Julio, José Luis González Mora. Todo esto lo hemos hecho en el centro IMETISA y estamos contentos. Ha sido una sorpresa, la verdad. Bueno, pues felicitaciones por esa tesis, doctor. Estamos pendientes de más hallazgos e importante saber por qué se pega tanto el reggaetón y qué podemos hacer en tratamientos, por ejemplo, para el Parkinson en un futuro. Feliz día para usted.